Y ya estamos en contacto a través de un hangout con el doctor Daniel Marx, que es director y socio de Quantum Finanzas, que nos va a ayudar a analizar las últimas variables de la economía. Doctor Marx, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿cómo están Muy ustedes? bien. ¿Se puede decir que hay algún tipo de cambio esencial? Es muy reciente la variación que ha habido en el gabinete con la llegada de Axel Kicillof y de Jorge Capitanich. ¿Hay algún cambio sustancial de lo que se denomina modelo? Yo lo pondría un poquito distinto. Yo creo que hay un cambio que uno nota en el manejo, y esto no es menor, porque lo que parecían antes distintas voces y todas con poder de decisión, y no necesariamente todos con un mismo diagnóstico y menos aún un mismo tratamiento para cosas muy particulares, ahora parece haber más coordinación, más centralización. Ujú. Después, la otra reflexión es si hay o no cambio de rumbo. Parecería que algo sí, digamos, en el sentido que cosas que antes quedaban como pateadas, y que por lo tanto la mayoría estaban pensando que nunca se iban a implementar, como ser, digamos, la regularización del INDEC, digamos, la atención o no de temas vinculados a la expropiación de YPF, Ujú. digamos, el arreglo con el CIADI, el manejo monetario. Todas ellas, todavía no tenemos cosas demasiado concretas, pero hay algunas cuestiones que señalan avances. Y uno podrá discutir si le gustan o no le gustan, si son los apropiados o no, pero hay algo en esa materia. Retomo Yo creo algo, que, sí, ¿sí? sí, perdón, digo, retomo algo que usted decía en la descripción política. Lo primero es que, al menos hasta ahora, se ha notado la presencia de un jefe de gabinete que ejerce como tal. Si bien es una institución un tanto híbrida, digo, no es un jefe de gabinete a lo parlamentario, ni tampoco tiene escasas funciones como un simple ministro, Jorge Capitanich arrancó haciendo anuncios económicos, algunos que ya veremos, como el impuesto a los bienes suntuarios, que parecía un todo y luego se fue morigerando, pero da la impresión que desde lo político aparece una figura que reemplaza la notable exposición que tenía antes Cristina Fernández de Kirchner de todos los días. Sí, eso, y entre ella y el resto había como una distancia muy grande, Ujú. y dentro del resto no es secreto, decíamos, parecía cuestiones de implementación en particular que no estaban coordinadas y que según con quien uno hablara se tenía distintas respuestas. Claro. Yendo a lo estrictamente de las medidas, ¿fue un error, fue un traspié, fue un anuncio, lo del impuesto con el que se grabaría a automóviles y otros bienes muebles suntuosos, el haberlo anunciado en su totalidad y luego haber tenido que corregir alícuotas? Bueno, digamos, dos pensamientos al respecto. El primero es, digamos, para algo existen los congresos, y los congresos están para debatir las leyes y poner algún tipo de, digamos, equilibrio ahí. Entonces, digamos, que haya una iniciativa del Ejecutivo, que haya alguna corrección después de un debate es algo que no debería verse como extraño. Digamos, alguno puede decir, bueno, sí es extraño en Argentina que algunas leyes pasen muy rápido y no se debatan o no se consideren otras cosas que se deberían incluir, pero bueno, eso es toda otra discusión. Ujú. Después, digamos, la segunda reflexión tiene que ver con este impuesto. Yo no digo que esté bien o mal grabar bienes suntuarios, digamos, más bien uno puede decir, puede tener muchos fundamentos, pero acá estamos en realidad, yo creo, atacando una cosa que está por otro lado, y por lo tanto no la terminamos de atacar, que es lo de los tipos de cambio. Claro. O sea, en realidad, digamos, no parecería ser un secreto que uno dice, bueno, los autos en Argentina, medido a dólar libre o dólar blue, son más baratos que en otros lados, mucho más baratos que en otros lados. Entonces esto genera una demanda extraordinaria, entonces le ponemos un impuesto. Ahora, lo mismo se puede decir para otros bienes también. Bueno, elegimos alguno de los suntuarios, pero hay un tema mayor, digamos, que debería debatirse, que es cómo se hace con el tipo de cambio. Claro. Y acá
no sé, una reflexión respecto al tipo de cambio. No sé si quiere que la haga Por ahora o supuesto, después. sí, sí, porque Sí. digo, hoy desde algunos sectores del gobierno hablan de se está achicando la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, todavía la distancia es enorme. Digo, ¿le parece que es un síntoma? Y hablemos sí del tipo de cambio, por favor. Sí, bueno, a eso iba. Lo que se nota es que la estrategia en relación al tipo de cambio es ir tratando de achicar esa brecha, aumentar bastante el ritmo de devaluación del oficial e intervenir indirectamente bajando el dólar blue y de esa manera achicar la diferencia. Ahora, eso no, puede dar algún resultado de corto plazo. Ahora, los resultados que uno le importa más bien son de largo plazo Ujú. y eso tiene que ver con la misma consistencia con lo que se haga en otras variables, que van desde lo institucional, generar más confianza en Argentina, movilizar factores para que aumente la demanda y aumente la competitividad de Argentina, pasa por una coherencia en lo monetario y lo fiscal que antes estaba también indirectamente llevando a tipos de cambio cada vez más altos y más depreciada la moneda argentina. Y pasa también por atacar, decíamos, temas como la inflación, Claro. porque en realidad no es que los precios, solo el precio del dólar se mueve, más bien se mueven muchos precios, incluyendo el dólar. Ujú. Usted decía, es como parece evidenciarse una política gradual de tratar de achicar la brecha, que es una política de corto plazo. En materia de inflación se anuncian acuerdos de precios o análisis de la cadena de producción. ¿Es una medida de fondo o también se inscribe dentro de lo que usted describió como una medida de corto plazo en materia de precios? Bueno, yo creo que hay que ver cómo se va complementando. Digamos, también uno puede decir, bueno, a largo plazo se hace la suma de cortos plazos. Ujú. Y yo creo que es así en alguna medida, pero por eso no hay que dejar de perder o de ver el rumbo, el horizonte y cómo va coordinando una cosa con la otra, cómo va enganchando el corto con los objetivos de largo. Ujú. Mencionamos al comienzo el tema de CIADI, el tema del acuerdo con Repsol e YPF. ¿Es un puntapié, digo, en los hechos, de cambio de estilo, de haber pasado al hoy ministro de Economía en el Congreso diciendo vamos a ver si pagamos y en todo caso si ellos no nos pagan? Digo, ¿es un intento de reinsertarnos en el mundo para tomar crédito externo este acuerdo con YPF? Creo que sí, es parte de eso, como son otros elementos, y yo no lo circunscribiría al crédito externo. Los mismos dentro de Argentina está bastante marcado por las cifras, como que hay un deseo de tener ahorros de largo plazo en moneda extranjera y fuera de Argentina. Y eso no es una cuestión que a alguien se le ocurrió y caprichosa, sino hay riesgos, hay sospechas, hay historias que hay que atender. Claro. Pensando en términos de uno de los problemas que se han señalado y que mencionamos en la charla, que es el nivel de reservas, ¿en qué punto, cómo describiría usted la cantidad de reservas y la problemática o no que esto apareja? Digamos, las reservas de Argentina, si uno mira el nivel y lo compara con la historia argentina, no es un nivel, digamos, bajo. Lo que ocurre sí es que si uno lo compara con otros países, digamos, de la región y todos ellos, incluyendo Argentina, nos hemos encontrado con condiciones externas muy favorables, estos otros han podido acumular mucho más reservas. Lo otro es, sí, alguno puede decir, bueno, Argentina fue pagando deuda externa, y habría que ver, porque también aparecen las nuevas deudas que antes no se reconocían, como esto del CIAD, YPF, Ujú. etc. Y después está el tema de la velocidad de declinación, que yo creo que es una preocupación importante. Si uno pudiese hacer algo donde esta declinación se desacelere, y hay que ver en qué tiempos y todo, es lo mismo muchas veces que un tanque de nafta, digamos. Cuando uno quiere llegar a determinado lugar, tiene que ver a qué velocidad lo va usando, digamos. Claro, claro. El nivel no marca una cosa demasiado fuerte, lo que sí la velocidad fue muy fuerte.
Con estas variables que hemos visto, el tema reservas, el tema YPF, el tema, bueno, no medida de fondo, sino un parche para el mediano plazo, ¿usted se imagina un diseño de una política de lo que algunos llaman el soft landing? Es decir, tratar de llegar al 2015 sin grandes cambios por una decisión política de sostener el denominado modelo, o se imagina que puede haber alguna otra dirección más radical en el tema de la política económica? Yo creo que siempre es preferible un soft landing que un hard landing. Creo que la intención pasa por ahí. Hay que ver después si esto es adecuado en términos de digamos, las correcciones que se van haciendo y el momento en que se van haciendo. Mi impresión es que ahí como que marcamos un cambio de rumbo. Hubo determinadas acciones, lo que parecería es que faltan otras, y no me sorprendería que vengan más. Y que después hay que ver si estamos apuntando exactamente al rumbo correcto o si después hay algunas cosas que incluso nos sacan del rumbo y tenemos que volver a hacer esas correcciones adicionales. Doctor Marx, ha sido muy amable en atendernos. Les dejamos un saludo desde Infobae TV. Gracias, igualmente. Hasta luego. Daniel Marx, el socio y director de Quantum.